un gozo, un privilegio el poder estar aquí con todos vosotros en esta mañana. Y conocí al grupo de Torre del Campo allí en Manantiales de Vida. Fue una bendición muy grande con los varones, Tony, Isaac, los demás que no recuerdo sus nombres. Y no conocía a Torre del Campo, y qué bendición poder estar aquí, ¿verdad? En esta mañana lo poquito que hemos podido conocer del pueblo nos encantó, y sobre todo la congregación, ver una iglesia viva, hermosa, y que ya no caben aquí. Qué bendición tan grande, ¿verdad? A Él sea la gloria por todo. Y quiero trasladaros un saludo muy cariñoso de parte del pastor Armando Santana, de Granada. Él estuvo aquí en una ocasión con vosotros en la iglesia donde nos reunimos allí y me dijo: saluda a los hermanos con mucho cariño. Y digo, claro que lo haré, ¿verdad? Entonces quiero comenzar dando testimonio de mi conversión a Cristo y de la fidelidad que el Señor nos ha mostrado a través de tantos años. El día de mi conversión fue hace 47 años. ¿Qué les parece? Yo tenía 25, así que ya podéis daros cuenta de la edad que tengo. Nací en un pueblo de la provincia de Sevilla, Lebrija, donde nació Eli Antonio, el primer que escribió la primera gramática española. Y cuando yo 14 años, nuestra familia se trasladó del pueblo a la ciudad. Y en mi niñez estuve en un colegio de monjas hasta que ya de allí pasé al instituto. Y quiero decir que, a pesar de lo travieso que era de niño, pero sentía un respeto grande, ¿verdad?, por Dios, y me encantaban las historias bíblicas. El cambio a la ciudad fue muy impactante para mí. Como dije antes, eran 14 años, nuevo entorno, nuevas amistades, y mis nuevos amigos eran muy diferentes. Ellos no querían saber nada ni de Dios, ni iglesia, ni de misa, y yo pues me fui adaptando a lo nuevo, ¿no? Y allí estudié 3 años, ingresé en una academia para estudiar cálculo, contabilidad, prepararme para trabajar en una oficina. Y efectivamente, cuando concluí ese tiempo, comencé a trabajar en una empresa de construcción como auxiliar administrativo. Lo que pasaba era que rápidamente me acostumbré allí a mis amistades nuevas y me encantaba la fiesta. Me gustaba mucho la fiesta, y todos los fines de semana nos íbamos a las discotecas, y allí ya comencé de una forma muy sutil a conocer, a empezar a consumir drogas, jovencito. Por esos años, los 60 y tantos, ¿no? Comenzó el movimiento hippie, la irrupción esta, ¿no?, de esa filosofía que entraba, lo poco que en aquella época nos llegaba de información en España con el régimen que allí había, pero a mí la música me impactó mucho, ¿no?, desde siempre, la música rock de aquella época, y luego la filosofía de ese movimiento, paz, amor y libertad, empezó a cautivar mi mente. Y con 18 años, ya llevaba 1 año y medio aproximadamente en la oficina trabajando. 15 días que tenía de vacaciones, me fui con un amigo a Torremolinos y a un camping. Y allí en el camping conocí a jóvenes de mi edad, y quizás hasta más jóvenes, de otros países, que ya venían con sus mochilas en la espalda, y de acá para allá, pues yo he estado en tal país o aquí allá, y yo me quedé asombrado. Digo, hijo, eso
eso era lo que a mí me gustaba y esta gente lo está haciendo. Y bueno, ¿y acaso ellos son más valientes que yo? Y eso se metió en mi mente y cuando regresé a Sevilla para incorporarme al trabajo, el mismo día que iba en el autobús desde mi casa al trabajo y yo pensando en todo lo que había dejado atrás de esas vacaciones, y cuando llegué me encuentro con el dueño de la oficina, de la empresa, y me dice, se ve que andaba de mal humor el hombre, y dice, ya estás aquí, Antonio, bueno, métete ya en el archivo, ni cómo te ha ido, ni nada de nada, el archivo te está esperando. El archivo yo me encargaba, ¿no? Allí se habían acumulado todas, y yo en ese momento algo me hizo clic en mi mente y digo, me voy. Y me dice, pero antes lleva un sobre grande con papeles, llévalo a Hacienda, porque yo hacía de todo, ¿no? Y agarré el sobre y estaba tomando una decisión trascendental. El sobre no lo iba a llevar a Hacienda. Fui a una oficina muy cerca de allí que había un amigo mío trabajando y le digo, oye, mira, por favor, te voy a pedir que mañana devuelvas esto a la oficina. Y le expliqué, me voy. ¿Pero dónde va? ¿Pero qué? Digo, me voy, no sé dónde voy, me voy, ahora mismo. Me fui a mi casa, mi madre me vio y me dice, ¿qué pasa? Y digo, no, es que es mañana cuando tengo que entrar al trabajo, no era hoy. Me voy a la piscina Sevilla. Y era para tener la excusa de poder coger una mochila con algunas cosas, ¿no? Y cogí un macuto, ahí metí como pude una muda de ropa, mi carnet de identidad, tenía 60 pesetas en el bolsillo, era todo lo que tenía, no me preocupé de dinero ni de nada. Llamé por teléfono desde una cabina telefónica a un amigo que me acercara a la carretera. Y me puse en la carretera y a ese mismo amigo le dije que por favor que no se le olvidase ir a la farmacia de mi hermana, donde trabajaba, él sabía bien, por la tarde, bien antes de que cerrara la farmacia, y que le dijera que yo me había ido, que no me buscaran en ningún sitio, ni hospitales, ni nada, porque me había ido, que yo ya me comunicaría. Y mi amigo también intentó de estar loco y tal, pero ¿dónde? No sé, no me importaba. Ya la decisión estaba tomada. Y así comencé, ¿verdad? Fue una decisión, como pueden imaginar, trascendental, ¿no? No sabía ni dónde iba. Y a partir de ese momento viajé por toda España, Baleares, Canarias, hasta Francia, ¿no? Llegué. A veces trabajaba en alguna cosa, en Francia unos días la vendimia, a lo mejor en mudanza una vez trabajé, aguanté una semana, casi me revientan, cuando anduve en Barcelona, pero era un continuo ir de un sitio para otro y la mayoría de las veces ya yo dormía, tiempo de verano, en cualquier lugar, pasaba la noche, estaba ávido por conocer, relacionarme y como pueden imaginar, cada día era una aventura diferente. A veces, pues para comer, pedía dinero, comía lo que conseguía, dormía donde podía. Me hice un experto en buscar refugio y, o sea, tonto no era, tampoco yo iba ahí ¿no? Buscaba dónde guarecerme. Y después de un año, dormí muchas veces en la playa, enfermé gravemente de los pulmones y andaba en Asturias en aquella época. Entonces llamé a Sevilla y le dije a mi hermana y a mi madre, se me olvidó decir que 3 días después de mi ida fue cuando yo me comuniqué con mi familia, ¿verdad? Y ya mi amigo Mario les había dicho que yo me había ido, que ya me comunicaría. Y llamé, a los 3 días andaba por Valencia o por allí, y les dije que me había ido, que me perdonaran. Mi madre no quiso ni hablar conmigo, la pobre, me imagino, ¿no? Cómo debió sufrir. Entonces decía que llamé para decir, estoy enfermo, me dicen que
que el médico, alguien allí, a través de una persona, un amigo, la madre me llevó a México, al médico, perdón, y vio que andaba mal de los pulmones, así que llamé, regresé a Sevilla, que por cierto lo hice en autostop también, era como yo me movía, ¿no? Y al llegar allí me internaron, después de revisarme 3 meses en un hospital, ¿no? Cuando salí, a pesar de que el médico me dijo que si seguía con ese estilo de vida me iba a morir, como yo estaba viendo morir allí a mucha gente. Morían con la tuberculosis, con accesos de vómitos de sangre y tal. Eran habitaciones de... Allí habíamos 8 personas. La verdad es que yo no sufrí en el hospital, yo estaba como un hotel de 5 estrellas, ¿no? Para lo que había dejado atrás. Allí comida cada día, calentito, monjas muy cariñosas, cuidándonos. Y cuando salí, traté de cambiar mi vida, pero no. A los pocos días me fui de nuevo hasta que regresé al servicio militar. Y después del servicio militar, que por cierto lo pasé mal, tuve algunas cosas tremendas que me sucedieron allí, no fue nada fácil ese año y pico. Y cuando terminé la mili, volví a mi vida errante. Quiero decir que los primeros años de ese estilo de vida, yo andaba convencido de que era lo correcto, no tenía miedo. Y pensaba de que me encantaba conocer gente y hablar esa libertad. Y yo casi predicaba a los jóvenes que conocía y digo, ¿y tú sigues en la rutina? Venga, hombre, deja ya todo y lánzate, tú no sabes el mundo, lo que te espera y tal. Y hablaba con tanta euforia que creo que tristemente a más de uno quizás pude malamente influenciar, ¿no? Pero después de algún tiempo, como 3 años más o menos, ya llevaba consumiendo cuando podía y casi siempre lo lograba, ¿no? Hachís, marihuana, pastillas de metanfetamina, ocasionalmente LSD y toda sustancia que podía lo usaba, ¿no? Y como digo, después de unos 3 años de ese estilo de vida, la cosa empezó a cambiar, pero así drásticamente. Ya empecé a darme cuenta porque estaba pagando consecuencias a veces tristes, o sea, sobre todo empecé a tener una intranquilidad muy grande, una ansiedad, miedos, y empecé a tener bajadas y depresiones muy fuertes. Y entonces mi vida era un alto, un sub y baja. Eran buenos momentos producidos por las drogas y luego la recaída que me sumergía hasta donde yo nunca jamás podía haberme imaginado, ¿no? Y las depresiones eran profundas, quería desaparecer, a veces me quedaba completamente vacío, sobre todo después de las metanfetaminas, después de andar 2 días en lo alto, una euforia equivalente a lo que hoy puede ser éxtasis o esas cosas, ¿no? que toman. Luego la recaída era mortal, era de querer morir, ¿no? Y ahí, en esos momentos bajos, Dios, ¿verdad?, que nunca apartó sus ojos de mí. Mis amigos muchas veces me decían, oye, tienes una estrella. Porque yo era muy temerario. Dice, hay una estrella que te guarda a ti. No te atrapan en esto que has hecho ni lo otro. Y yo sentía que de alguna manera iba a salir siempre victorioso de todo, ¿no? Más tarde, después de mi conversión, supe que era el amor de Dios que me había ido cuidando de tantas cosas como había hecho, ¿no? Y como digo, en los momentos bajos, en algunas ocasiones, Dios vino y se manifestó a mi vida en una forma
en una forma muy clara, a través de hijos suyos. Fíjense la importancia de hablar de Dios, a quien sea. Y en Alicante un grupo de jóvenes iban con la guitarra a la playa. Yo estaba durmiendo en la playa, debajo de unas camas elásticas, por la noche. Allí nos metíamos con un grupo de hippies a dormir. Y entonces con las anfetaminas y la droga me relacionaba con esos jóvenes que eran muy hermosos, cariñosos, y me impactaron y me hablaban y yo decía todo que sí. Cuando vinieron al día siguiente a verme porque me sintieron tan contento, yo estaba de bajada y yo no tenía nada. Ellos seguían con la misma euforia porque yo los veía a mi nivel. Cuando yo estaba alto, yo los veía a ellos a mi nivel de alegría y de gozo. Pero cuando yo bajé, ellos permanecían felices y yo no podía ni siquiera hablar nada. Y ahí es cuando ellos me consolaban. Yo me di cuenta de que realmente ellos tenían lo que yo necesitaba. Ellos tenían lo que yo necesitaba. Luego, al año siguiente, sin embargo, recuerdo que estaba esperando allí un barco que nos llevara a Ibiza, a un par de amigos y a mí, y nos fuimos en el barco ese desde Alicante. Vinieron a despedirnos esos cristianos y yo los miraba y sabiendo de que ahí estaba la verdad, pero yo seguía por mi propio camino, ¿no? En Ámsterdam, un año más tarde, estaba deshecho en una ocasión, era invierno, no era verano, me tocó dormir en el portal de una casa, me moría de frío y allí llegué a un quebrantamiento total y hasta el punto, bueno, no podía dormir obviamente del frío y estaba dando saltitos en el portal de la casa aquella donde pude refugiarme. Ahí me había dormido y no había previsto dónde pasar la noche. Y en aquella ocasión me quebranté, o Dios me quebrantó porque pues, me puse a llorar, acordándome de mi familia, mi madre, mi hermana, los años. Yo ya me veía acabado, ¿no? Era un joven que tenía 23 años, tendría más o menos, pero ya me veía que poco más iba a durar. Y en ese momento recé un Padre Nuestro, un Padre Nuestro pero de corazón, Padre Nuestro, y clamé en la forma única que yo sabía a Dios y es increíble porque sentí un alivio tan grande que de alguna manera me calmó mi alma y pasé la noche bastante aceptable y luego al salir pensando, ¿no?, en la experiencia esa que había tenido, salí a la calle y unas personas hablándome, estaban en Ámsterdam, me dice en español, no sé, me vio la pinta de español o algo, y me dice, toma, me dio un folleto en castellano y me dice, Dios te bendiga. Sé que era latinoamericano, no era español. Y me dio un folleto, que Dios te bendiga, después de esa noche y esa experiencia que yo había tenido. Agarré el folleto, hablaba de Cristo, tal, yo no entendía nada, no me importaba. Lo importante era de que Dios me estaba dando una señal de que estaba vivo y de que estaba interesado en mí y en mis circunstancias que estaba pasando. Doblé ese folleto y me lo guardé como una reliquia, como algo, o sea, con esperanza de algún día poder llegar a conocer. De hecho, aquello redundó en que digo, dejo la vida esta de hippie, ya estaba harto de padecer y sufrir. Y me propuse, de alguna manera, había oído de buscar trabajo en barcos y tal, y digo, tengo que cambiar de vida. Y con mi esfuerzo viví en Alemania unos meses, de allí me fui en autostop para el norte. Al final llegué a Noruega, estuve en Oslo 6 meses viviendo y por fin conseguí trabajo en un barco, crucero turístico, pero esos 6 meses en Noruega
O sea, fue también un desastre de vida. Allí, como sobreviví, fue con gente de la peor calaña, era la mafia española, yugoslava y árabe, ahí caí, en medio de todo. Y no es que fuera yo un delincuente, nunca lo había sido. No estaba en mí el robar, el hacer daño, ni nada de eso, pero por ahí, por esos caminos iba, ¿no? Total, trabajé en ese barco crucero turístico y allí tuve una cantidad de experiencias impresionantes. Al final llegué, en uno de los países que visitamos fue Colombia, compré 1 kilo de marihuana, al final me lo pasé para España, pero mi vida era un infierno. Pasé unas vacaciones queriendo, digo, bueno, ahora ya tengo todo, droga, dinero, tiempo libre, y estaba deseoso de disfrutar. Fue las vacaciones el tiempo peor de mi vida, increíble, todo, no disfrutaba nada. Estuve en campings, en Torremolinos otra vez, en otro lugar, pero siempre era una angustia tremenda. Estaba, de verdad, yo creía que me quedaba muy poca vida, ¿no? Por fin, en el verano de 1974, estando en el límite de mi locura, me dispuse a vender lo que me quedaba de droga porque quería deshacerme de ella. Quería deshacerme, no porque yo, como dije antes, yo no traficaba ni quería dinero de nada, era deshacerme, tampoco la iba a tirar, ¿no? Entonces me dispuse a venderla, y cuando iba a hacerlo, ahí Dios vino en lo que yo considero fue la última oportunidad que Dios me daba. Y alguien podrá decir, bueno, ¿tú qué sabes? Dios te hubiera dado otra. No, algo en mi interior me hizo saber que si desaprovechaba esa última llamada de Dios, se acababan las oportunidades. Y lo que dentro de mí experimenté era como una voz que me decía, vas camino al infierno. Y me aterré porque vi que era seria la cosa. Vas camino al infierno. Y entonces me volví en mi interior a Dios diciendo, no abandones, Dios mío. Y entonces ya Él me habló y dice, ven a mí. Era Dios que me estaba hablando. Yo no podía dejarme engañar. Si hubiera yo rechazado aquello, como sentía que, porque había otra voz al mismo tiempo que me decía, tío, estás loco, pero porque lo que me estaba diciendo es, destruye la droga y ven a mí, destrúyela, ven a mí. Era Dios. Y por otro lado, la voz que me decía, pero tío, pero ¿cómo vas a tirar esto? ¿Pero qué? Y en un momento di el paso, pero no, o sea, fui impulsado. La verdad, no puedo jactarme de decir, obedecí. No, Dios me impulsó. Dios me guió porque yo no sabía ni cómo lo estaba haciendo, pero me vi tirando, pisoteando. Había un charco de agua, de barro, lo tiré, la pisoteé, unos amigos conmigo, ¿estás loco? ¿Qué has hecho? Bueno, no puedo extenderme mucho aquí más, pero fue glorioso, porque era como si me hubiera sentido dentro de un contenedor herméticamente cerrado, de donde no tenía escapatoria posible, que me golpeaba queriendo salir y lo único que hacía era dañarme, obviamente, hasta que, ¡bum!, una escotilla fue abierta por donde entraba luz de salvación, luz gloriosa de Dios. Y todo eso lo experimenté y di gracias a Dios, gracias Señor Jesucristo, gracias, empecé a alabar y ahí comenzó mi vida. Ese fue el momento de mi conversión. Yo no sabía nada de la obra de Cristo, yo no entendía plan de salvación ni nada. De hecho, fueron 2 años más los que tardé en ubicarme en una congregación cristiana. Pero desde ese momento
el Espíritu de Dios entró en mí y no me dejó. Vino para quedarse en mí. Tenemos que ser muy pacientes con las personas y no pretender de que a veces una persona que entra y tal y que no conoce y dudamos de que Dios... No, todo tiene su tiempo. Y bueno, fue maravilloso. Si alguno, bueno, luego los libros he traído unos poquitos. Por supuesto, como dijo Tony, no hay precio, eso yo le he donado a la iglesia. Si alguien tiene interés y no tiene dinero, que se lo lleve, y si quiere dar algo para la iglesia, pues que lo dé, ¿no? No hay muchos tampoco, o sea, y si no, lo que pueden hacer es cogerlo y prestarlo a otro, como, en fin, como Dios les guíe, ¿no? El momento más trascendental de mi vida. A partir de ese momento mi vida cambió y desde ese instante entendí que tenía que contar esa vivencia con todo el mundo. De hecho, esa misma noche me fui a mi casa, estaba en Sevilla, coincidió, y de hecho, pero no vivía en mi casa, estaba en Sevilla, pero no vivía con mi madre y mi hermana. Yo no podía causarles más sufrimiento del que ya tenían encima, ¿no?, conmigo. Pero sentí de ir y por el camino iba pensando, en cuanto llegue, las voy a abrazar, me voy a arrodillar, voy a pedir perdón por todo lo que he hecho y tal. Pero Dios, su Espíritu, me contenía, tranquilo, calmándome, se van a asustar, van a creer que te volviste loco. Tranquilo. Y yo sí, yo le respondía a Dios. Yo desde ese mismo día empecé a hablar con Dios y a oír su voz en todo. Y bueno, como digo, no quiero extenderme, no puedo por el tiempo, pero quiero decir que no fue fácil. En los siguientes meses que vinieron, hubo unas luchas espiritual tremenda, tuve tropiezo, recaída, pero Dios nunca me abandonó. Y de hecho me sostenía día tras día. Yo miraba atrás e iba notando una transformación gloriosa y milagrosa, que ni yo mismo me lo creía. Yo miraba y digo, no podía ser. Luego, de hecho, volví a ese barco, el cual yo lo consideraba territorio de Satanás, porque lo que allí había era verdaderamente terrible, ¿no?, como Dios se mueve en la tripulación de esos barcos. Y yo no quería regresar. Dios me llevó allí, pero ya convertido con Él. De hecho, fue allí 2 meses después que llegó la primera Biblia a mis manos, porque hasta esos primeros meses era el Espíritu de Dios, sencillamente. Luego ya, como digo, Dios tiene su tiempo, llegó la Biblia y un creyente que Dios tenía en ese barco, que fue un ángel de Dios que Dios llevó allí para guiarme, para instruirme. Era un americano de ascendencia noruega. Qué época tan impresionante lo que viví en ese periodo, que fueron 8 meses, ese segundo periodo en ese crucero turístico. Luego regresé a Sevilla, pero ya había ahorrado todo el dinero. Antes, la primera vez me gasté todo lo que gané, pero en esa segunda vez ya pude ahorrar. Y es más, llegué y al llegar allí, mi madre y mi hermana habían visto la transformación en mi vida. Dice, oye, el vecino de ahí arriba vende el piso. Digo, sí, ¿y cuánto pide? Quería lo que le diera en el sentido de plazos y todo. Le di todo lo que tenía y me comprometí a pagar el resto. Me fui de nuevo a Noruega, conseguí trabajo en otro barco distinto, ya no quería ese tipo de barco. Era ya un barco de carga, ¿no?, donde estuve 1 año y pico. Y bueno, ahí también fue impresionante las experiencias que tuve. Pero Dios me bendijo a través de eso, de tal manera que 2 años más tarde me encontraba en la ciudad, habiendo comprado el piso por completo,
un coche nuevo, Dios me dio un trabajo y mis amigos y mis conocidos pues no lo podían creer, mi misma madre, familia, y yo sabía que Dios lo había hecho, porque yo no había pedido bendición material para nada, yo estaba demasiado satisfecho con lo que había sucedido en mi corazón, ¿verdad? Y siguiendo ya a grandes pasos, en el verano de 1900... entré también, conocí una iglesia evangélica allí en Sevilla. La forma como Dios me llevó allí fue gloriosa, no lo voy a decir aquí, ya lo sabréis. Pero un año y pico después de estar trabajando en un nuevo trabajo, sentí que yo tenía que dedicarme más al Señor, conocer más. Quería compartir mi fe y aunque daba testimonio como podía, pero Dios me sacó de allí, de Sevilla, me llevó a unas campañas evangelísticas en 1977, gloriosas campañas, qué barbaridad, ¿no? Y luego me llevó al final a ingresar en el barco Doulos. ¿Han oído hablar del barco Doulos? Ese barco misionero que va... Y allí estuve 2 años aprendiendo del Señor. Y allí, en el 78, fue en el 78, 79, entró un grupo de mexicanos, porque íbamos por Latinoamérica, un grupo de mexicanos, porque yo estaba orando por mi esposa, yo ya me sentía, ya lo que quería era mi esposa cristiana, la mujer que Dios tenía para mí. Y en ese grupo mexicano, allí veo que una chica, Dios tenía reservado mi ángel soñado por quien oraba, ¿verdad? Mi esposa venía allí, en ese grupo que ingresó, la mujer por quien estaba orando, Marila, mi amada esposa, aquí presente, todavía. Ya llevamos como 42 años de casados, 42 años de casados llevamos ya, o sea, ¿se han dado cuenta de eso de lo que es? 84 entre los dos. 84 años casados entre ella y yo. Aunque para ella suele pensar y decir, no, para mí ha sido como 5 minutos. Dentro del agua. Dentro del agua, pobrecita mía. Cuánto has tenido que aguantarme, mi amor. Es hermosa. Y desde que nos conocimos en el barco y desde siempre, el propósito de nuestra vida ha sido conocer cada día más al Señor y compartir el mensaje de salvación. Además de los países que visitamos con el Doulos, Dios nos ha permitido vivir en muchos lugares y hemos podido experimentar su amor, su guía, su protección y su provisión en forma realmente, ¿verdad?, maravillosa. Obviamente, hermanos, no han faltado las pruebas, porque cuando me entusiasmo hablando de las bendiciones de Dios, cualquiera puede pensar, hijo, wow, yo no, pero él sí. No, hemos tenido nuestras pruebas. ¿Quién se escapa, no? ¿Quién se escapa de ellas? Pero podemos decir como el profeta Samuel, hasta aquí nos ayudó el Señor. A Él sea la gloria. Ciertamente, el Señor ha sido muy misericordioso con nosotros. Y aunque nuestra motivación siempre ha sido servir al Señor, desde que salimos del barco en 1983, entendimos que necesitábamos un trabajo secular para de esa manera poder relacionarnos con la gente, con las personas a quien queríamos compartir el Evangelio de una forma más natural. Eso, estábamos en Motril y dijimos, necesitamos un trabajo. Y siempre el Señor nos ha mantenido trabajando en algo. Allí fueron unos años que dimos clases de inglés, tanto ella como yo. Luego en Granada, venta, he vendido de todo. Joya, o sea, bisutería, alfombras, helados,
cualquier cosa que se ponía, y nunca nos ha faltado de nada. Luego el Señor nos llevó a México, donde estuvimos 12 años, allí trabajé para una empresa 4 años, luego el Señor nos dio un negocio que quiso prosperar, y luego teníamos un anhelo que era proporcionar a nuestros hijos, no había mencionado, nos dio 2 hijos, un hijo y una hija y un hijo, y hermosos, ¿no? Y queríamos para ellos, tanto mi esposa como yo, que tuvieran una vivencia similar a lo que habíamos podido experimentar nosotros en el barco, porque al final regresamos al barco 2 años más, en total fueron 4 años que pasamos en el Dulos. Y Dios nos llevó a Argentina, en medio de una comunidad cristiana, un campamento bíblico. Allí en Argentina fue un tiempo maravilloso, estuvimos 8 años y Dios nos trajo de nuevo en el 2011, que regresamos a Granada, allí había nacido ya nuestra hija hace 30 y tantos años, y de nuevo nos devolvió a Granada. Vuelvo a insistir, no piensen, ¿verdad?, que nuestra vida ha sido fue color de rosa. Hemos pasado por pruebas difíciles y momentos de árido desierto en nuestras vidas, pero siempre el Señor, por su misericordia, nos ha guardado y sostenido. Y como digo, esta última etapa de nuestra vida, yo creo, ¿verdad, Marila? Y lo decimos, yo creo que es la que más estamos disfrutando espiritualmente. Qué bonito. Perdón, es que tengo aquí unas notas, porque digo, si no escribo las notas seguro que no sé ni por dónde voy a avanzar. Por aquí. Decía que al tener más tiempo, por estar ya jubilados, podemos juntos tener cada día nuestro tiempo devocional sin mirar el reloj, lo cual es importante, no solo cumplir, sino tratar de hacerlo tranquilo, y leemos, meditamos varios capítulos de la Escritura y pasamos tiempo en oración. Es una belleza, de verdad, lo que Dios nos está dando, como digo, en esta, lo que consideramos última etapa. Y estamos aprendiendo cada día a disfrutar más y más del reposo en el Señor. Reposo en el Señor. Y quiero compartir brevemente con vosotros al respecto. Vamos a leer aquí en Hebreos capítulo 3, versículos del 7 al 11. Hebreos capítulo 3, del 7 al 11. Dice la palabra del Señor: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aquí este pasaje, el autor de la carta está haciendo referencia obviamente al peregrinar del pueblo de Israel, que durante 40 años, ¿verdad?, estuvieron vagando por el desierto. El plan original de Dios era llevarlos en cuestión de meses a la tierra prometida, pero por la dureza del corazón del pueblo, 40 años vagando, después de haber sido rescatados portentosamente por Dios a través de Moisés, ¿verdad?, de tierra de Egipto. Y el texto nos dice que no
pudieron entrar, versículo 19 de este capítulo 4, dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ese fue el problema, falta de fe verdadera. A causa de incredulidad quedaron postrados en el desierto. En esta misma carta, sabemos, en Hebreos capítulo 11, ya la palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice el Señor, sin fe es imposible agradarle. Entonces debemos preguntarnos, ¿he entrado en su reposo? ¿Tengo esa fe que Dios espera, ¿verdad?, que tenga? Porque todo el capítulo 4 que estamos leyendo, nos habla del tema del reposo. El reposo que Dios quiere y promete a sus hijos. Y nos dice que esa promesa sigue vigente. No era solamente que se lo prometió a los que habían salido de Egipto, porque dice en el capítulo 4, versículo 1, temamos en el sentido de seamos reverentes con el Señor, no tengamos miedo, sino es una exhortación, dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, o sea, la promesa permanece, está vigente para hoy. Dice, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Cuando yo leo esto digo, Dios mío, es verdad, tú quieres que entremos en tu reposo, que nos desafanemos ya de tanto ir de acá para allá con nuestros propios esfuerzos, tratando de cumplir con la motivación puede ser eso, obedecer, pero el Señor nos ha llamado a su reposo. He entrado, debemos de preguntarnos, ya en su reposo, ¿estoy creyendo y confiando plenamente en el Señor? ¿Siento en mi vida su presencia y su poder? ¿Estoy soportando las pruebas que Él permite en mi vida con gozo? ¿O es una queja continua? Estamos, como dice la palabra, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque esto es mi plan para ti, para crecer, para acercarte a mí. Hermanos, la palabra de Dios nos promete que podemos desarrollar esa fe verdadera para poder tener la victoria en todas estas áreas. Claro, uno piensa, bueno, pero lo que pasa es que yo soy muy débil. ¿No lo has pensado alguna vez? Cuando oyes algún testimonio de alguien o algo y tú dices, sí, pero yo no puedo, yo soy muy débil. Pues mira lo que nos dice la palabra de Dios en este capítulo 4 que estamos considerando. A partir del versículo 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Te consideras débil? Yo sí. Yo me considero débil. La palabra de Dios pone como ejemplo también, dice, considerad a Elías, dice, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las vuestras, y clamó a Dios y Dios le oyó. Puso como ejemplo la palabra Elías. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que tenemos a Cristo como intercesor, como mediador,
entre el Padre y nosotros, un gran sumo sacerdote que se compadece de nosotros débiles. Él sabe que cada uno de nosotros somos débiles, pero Él se compadece de nuestras debilidades. Dice que Él lo experimentó, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y termina el versículo 16 diciendo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracias para el oportuno socorro. En Lucas 18 hay una parábola que nuestro Señor le refirió a sus discípulos, la parábola del juez injusto y la viuda que dice que clamaba a él. Dice que era un hombre malo, porque ni consideraba a Dios ni a la gente, no tenía respeto por Dios ni por nada. Era un hombre que juzgaba como le daba la gana y no impartía justicia. Y esta viuda lo que demandaba, no le estaba pidiendo un favor, le estaba pidiendo que ejerciera. Dice: mira, hazme justicia, insistía. Y iba vez tras vez, y entonces este hombre injusto, malo, en un momento dice: aunque ni temo a Dios, ni a los hombres, ni nada, pero para que no me llene la cabeza esta mujer, estoy ya harto de ella, de oírla, le voy a conceder, le voy a hacer justicia. Eso lo relató nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice el siguiente versículo, dice el Señor Jesús: ¿acaso vuestro Padre Celestial no dará, verdad, a sus, ¿cómo lo dice literalmente? No hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Esto es una promesa de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿La creemos? ¿Acaso se va a tardar? Hermano, puede ser que la petición que tú tienes continua, pues que no, y nos pasa a nosotros, llevamos orando, insistiendo, y a veces decimos, mi esperanza y yo, sabemos que Dios lo va a hacer, porque tenemos la certeza. Ahora, ¿cuándo va a ser? El tiempo de Dios es distinto. No tarda, Él no se tarda, Él todo lo da en el momento justo, pero contesta las peticiones de nuestro corazón. Hermanos, y claro, aquí hay un versículo que dice, después de esta parábola, dice el Señor, terminando esa parábola, dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Qué inquietante, ¿verdad? Versículo como diciendo, o sea, que no va a haber fe. Quiere decir que cuando venga nuestro Señor ya, no quiere decir que no vaya a haber nada de fe. Lo que sí está diciendo el Señor, que va a haber muy poca, va a prevalecer, a predominar la incredulidad, y eso, hermanos, no debemos de consentirlo. Es una cosa que está sucediendo hoy día en todas las iglesias, porque muchas iglesias están llenas, pero con muchos problemas, mucha cizaña a veces. Es una tristeza. Oyes cada cosa que se te cae el alma, ¿no? Al oír estragos que el diablo está causando, disensiones en los hermanos, actitudes erróneas, pero el Señor tiene a su remanente fiel, y Él ha prometido, ¿verdad? Él ha prometido que edificará su iglesia, dice, Él edificaría su iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, en ese contexto, no prevalecerán contra ella. Entonces, esto es una promesa alentadora, después de oír de lo que va a suceder y está sucediendo hoy día, las falsas teologías, muchas iglesias llenas que te presentan un evangelio que no es el bíblico. Ven, deja de sufrir. ¿Cómo que deja de sufrir?
Si la palabra de Dios nos dice que Él nos ha llamado para seguir sus pisadas, y toda su vida fue una lucha contra el pecado y contra la adversidad. Él sufrió por nosotros, y cuando Él permite sufrimiento en nuestra vida, no es para ni más ni menos que para acercarnos a Él. Es lo que Él tiene. Hermanos, necesitamos crecer en fe y confianza en nuestro Señor. La verdadera fe no podemos producirla nosotros, no podemos jactarnos y decir, yo soy un hombre de fe. No, todo lo contrario, ¿verdad? No se trata de disciplina, ni de ninguna técnica, ni esfuerzo propio. La fe, nos dice la palabra, que es un don de Dios. Es un fruto del Espíritu Santo, que ya todo creyente verdadero ha recibido. Y es un fruto que Dios quiere producir en nuestra vida. Nadie puede poseer esa fe, esa confiada certeza, porque eso es la fe, una confiada certeza si no le es dada por Dios. Y es una fe que no solamente cree en Dios, sino que cree a Dios. También cree a Dios, a su palabra, a las promesas que la palabra nos da, como hemos mencionado. Y yo he venido, dice nuestro Señor, para que tengan vida, y vida abundante, y eso es no solamente en la gloria, cuando estemos en su presencia, que va a ser increíble, sino aquí y hoy. Esa vida abundante Dios la quiere para nosotros aquí y hoy. Hermanos, el Señor quiere que entremos en su reposo, que le creamos para poder bendecirnos, que andemos confiados en Él, dependiendo de Él. Él quiere que nosotros echemos nuestros afanes y cargas sobre Él, que reposemos y confiemos que Él se va a encargar. Dice la palabra, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y ahí se refiere a todas aquellas cosas que no podemos conseguir, que se salen de nuestro alcance, con nuestros hijos, con situaciones que decimos, no, tranquilo, cálmate, no te afanes, no tengas temor, no caigas en la ansiedad. Echa, dice el Señor, tu ansiedad sobre mí. Dios quiere que no tengamos temor de lo que pueda hacernos el hombre. A veces uno teme, y fulanito, menganito, que no tengamos temor, dice la palabra, de malas noticias. Dios anhela que sus hijos, no solamente quiere, sino anhela llevarnos a disfrutar de este reposo, que le dejemos a Él el control absoluto de nuestras vidas, que confiemos plenamente, que Él se va a encargar, como digo, de todas aquellas cosas que nos inquietan y no podemos controlar nosotros. Nuestro trabajo a veces, que está todo muy precario, que si me van a... Tranquilo, vive hoy. La economía, como digo, nuestros hijos, en la adolescencia que se desbocan, enfermedades, con todo esto del COVID, qué fácil es que pueda quedar secuela por todo lo que hemos pasado. Reposemos, dejémosle eso al Señor. Guerras, situaciones tremendas. Y para concluir, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice, pedid y se os dará. Eso es para el creyente, también para el inconverso, sin duda, pero está en el contexto de la oración que nuestro Señor enseñó a sus discípulos. Buscad y hallaréis, llamad. Dios promete respondernos si le pedimos, si buscamos y si llamamos. Y dice el versículo 13 de Lucas, capítulo 11, ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?
como creyente dirá, bueno, yo ya lo tengo. Sí, claro, como creyente tenemos el Espíritu Santo, pero está manifestando Dios el fruto de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Amor, gozo, paz, bondad, fe, paciencia, mansedumbre, dominio propio. Eso es lo que el Señor quiere, que el fruto del Espíritu en nuestra vida se manifieste. Y concluyo, no sé si aquí en esta mañana, perdonen si es que pierdo el control del tiempo y todo, pero quiero orar. Pero antes, no sé si hay alguna persona nueva que ha venido o que no tenga la certeza de haber entregado su corazón al Señor. Si tienes duda de que le has abierto tu corazón a Cristo, yo quisiera que oremos esta mañana y que le abras tu corazón al Señor y le puedas decir, Dios mío, te necesito, porque al quebrantado de espíritu es al que Dios exalta. Si ese es el caso de alguna persona aquí que aún no se haya convertido, no haya dicho, Señor, a partir de este momento yo quiero que tu Santo Espíritu entre en mi vida para que me dirija. Vamos a inclinar nuestras cabezas, y quiero pedir, si hay alguna persona aquí en esa circunstancia, quiero pedir si puede levantar la mano para hacer una oración por ella. ¿Hay alguien aquí que quiera en esta mañana entregar su vida al Señor, abrir su corazón? Manifiéstalo levantando tu mano. Y si hay alguien, este es el momento. Dios quiere bendecir tu vida. Y cada uno de nosotros cristianos que le hemos conocido, necesitamos pedirle al Señor que verdaderamente Él nos haga vivir esa vida plena y abundante que Él tiene para nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias de todo corazón porque eres un Dios real y bueno y maravilloso y que te compadeces, Señor, de nuestras debilidades, que continuamente nos limpias de nuestros pecados, de toda maldad. Y queremos, Señor, decirte como hijos tuyos que aquí estamos. Nos entregamos por completo, entregamos a ti todas las áreas de nuestra vida, en aquellas áreas que tú tengas, Padre, que inundar de tu Santo Espíritu. Queremos, Señor, de verdad manifestar tu gloria con nuestras amistades, trabajo, vecinos, que nuestra vida sea un reflejo de ti. Nos entregamos a ti, Señor, y te damos las gracias en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano.